Amigos, bienvenidos. El día de hoy voy a presentar el reto número 23 de este canal, el cual consiste en presentar como mínimo 6 plantas con las cuales hayamos tenido o sigamos teniendo problemas en sus cuidados, en la reproducción o en ambas cosas. Aquellas plantas, por ejemplo, que las hemos comprado varias veces porque como se nos complican, pues no se nos terminan marchitando. Entonces, como mínimo son 6 plantas y yo voy a iniciar con esta belleza. Este es un Kalanchoe Vieira Lavanda. Este lo tuve hace tiempo y le salieron unos como animalitos negros. No logré identificar qué tipo de plaga era y el problema fue que lo terminé perdiendo, se me marchitó. Entonces mucho tiempo después lo encontré, pero ahora sí está. Y pues ustedes se dan cuenta, pues cuando recibe la luz directa del sol, agarra esos tonos rosaditos en el borde de las hojas. Miren cómo está aquí. Y ahí se ve. Miren cómo se ve ahí. Miren. Entonces esta es la número 1 y vamos con la siguiente. La número 2, esta belleza. Esta se llama Monantes polifila. Cuando vino, venía más o menos, era como esta parte. Y el problema es que no supe, de hecho no logré saber qué era el problema, si era el exceso de riego o la iluminación. Entonces empezaron las rosetitas a ponerse amarillas. Entonces quité un pedazo que era el que se miraba sano y lo pasé a otra maceta porque creí que lo iba a perder. Entonces me costó mucho, pero bendito sea Dios. Y les digo, no sé qué fue lo que pasó. Logré restaurarlo. Y pues empezó a crecer y aquí está. O sea, aquí ya agarró, ya tiene el borde. Miren cómo va. O sea, dentro de poco ya va a salir de la maceta. Y como les digo, pues era un poquito el que venía porque vino muy pequeño. Y me costó, y el punto era de que eh, a lo largo de unos 10 15 años, es la primera vez que lo veía, solo lo había visto por fotos, por imágenes. Entonces lo vi y pues lo pude comprar. Pero el punto era ese, que como les vuelvo a repetir, pues no sé qué era lo que tenía. Una de las dos cosas, iluminación o exceso de riego, o las dos. Pero sí me costó un poco. Pero bendito sea Dios, aquí está. Monantes polifila. Seguimos. Como número 3, la preciosa alocasia amazónica. Con esta tuve problemas también. La compré y es que no es fácil encontrarla aquí donde yo vivo. Y aparte, pues que era de un precio muy alto. Un precio muy alto. Pero ahorita está también. Estas dos hojas son las que traía. Y esta se dio aquí. Entonces le gustó a la señorita. Esa vez fue hace un buen tiempo. La compré. Y el problema fue que lo mismo, no sé qué fue, iluminación o exceso de riego, creo que fue iluminación. Lo cierto es que mi jardín no tenía las condiciones que tiene ahora. Y la cuestión es que me había salido de un precio alto, pero la bolsa traía dos.
Entonces separé y estaba contento porque dije, si le pasa, si se marchita a un lado, pues si se marchita una, tengo la otra. Se me marchitaron las dos. Entonces, es complejo porque, como les digo, son estas plantas que uno cuando las consigue, pues ahorita aprovecho. Y yo lo había logrado, pero no logré. La cuestión es que, pues, aquí ya lleva su buen tiempo y he ido logrando manejar lo que es el riego con la iluminación y vea, ya me dio una hoja aquí, entonces todo marcha bien, gracias a Dios. Pero sí, fue una de las que me costó y el problema es que no logré. En el caso de las anteriores, una la perdí, la tuve que comprar otra vez, la otra la logré salvar y esta la tuve que comprar otra vez. Pero esa es la historia. Seguimos. Como número 4, pues tengo esta Echeveria Devi. Esta sí la perdí. Fue un problema con el oidio. No logré encontrar el lugar donde esta plaga no la atacara. Esta es una belleza porque está al contacto, necesita sol directo y recibe unos tonos rosaditos en el borde de las hojas. La cuestión es que la perdí y pues me costó porque hice mucho el intento, cambié maceta, sustrato, que obviamente no era el problema, sino que era el mismo de las anteriores, iluminación o exceso de riego. Entonces después la volví a encontrar, solo que cuando la primera pues era una rosetita, logré que creciera un poco, así como esta, pero no avanzó. En el caso de esta que conseguí, pues vienen 3 y están sanas, bendito sea Dios, y todo por el momento mancha bien. Pero esta es otra que perdí, pero sí me costó, pero no pude rescatarla. Y pues allá está la Marcela. Yo que no aguanto el sol y ella ahí cómodamente durmiendo bajo el sol del mediodía. Seguimos. Como número 5, pues tenemos este Kalanchoe daigremontiana o espinazo del diablo. Este, a diferencia de las otras, es una belleza porque a menos que sea un caso extremo, pues se pierde la planta. Esta pues tuve que podarla porque tuvo una invasión de oidio, pero bendito sea Dios, no la perdí. Y si en todo caso esta planta lo hubiera perdido, no hay problema porque aquí vienen las plántulas. Pero es otro con el cual tengo cierto problema porque atrae increíblemente el oidio, pero su reproducción es muy fácil, entonces son las dos partes. Se me enferma, pero no hay opción de que la pierda a menos que sea un caso extremo. Pero gracias a Dios aquí está. Hice la poda y aquí vienen sus retoños los dos y las plántulas. Seguimos. Como número 6 tengo esta begonia. Esta venía en una maceta, no sé cómo llegó ahí. Y pues ha crecido muy bien. Sin embargo, estuve a punto de perderla. Se me complicó muchísimo. La cuestión es que no tenía, y de hecho aún no tengo otra, no la he reproducido para poder evitar perderla. Porque como les digo, esta no la compré. Apareció en una maceta y no sé cómo llegó ahí. Y la cuestión es que estuve a punto de perderla. Me quedaron como 2 hojas. Entonces empecé a hacer, a ver qué era, exceso de riego, iluminación. No logré ver qué era, pero bendito sea Dios, aquí está. Y creció de este tamaño.
pero se me ha complicado y casualmente son plantas que no son fáciles de conseguir, pero sí me han costado. Esta hermosa begonia. Seguimos. Como número 7 tengo este cingonio. Fíjense que con él igual complicado. Y aquí creo que, no sé si se ve bien. Aquí tiene manchas blancas, miren. Ese ya es el oidio. Ah, no, bien, es el oidio. Aquí ya empieza a ser atacado por eso. Y, miren el tallo, qué lindo. Es un tigre. Bueno, la cuestión con este, yo había tenido unos cingonios que tuve uno que agarró la forma colgante y creció mucho, pero las hojas eran como en forma de corazón. Y la cuestión es que infestado de hongo. Era una cuestión constante. Ese no lo perdí, pero igual se me complicó. Ahora con este, la cuestión es la siguiente. Este tipo, el primero que tuve, vino junto a una planta que compré. Era un caladio. Entonces a las semanas el caladium empezó a crecer y empezó a crecer este. Pero lo perdí. Igual no sé si era, yo ya lo había pasado en otra maceta, pero no sé si era exceso de riego o iluminación. Y lo perdí. Ahora, ese venía en una maceta, no lo compré. Y este venía en una bolsa de sustrato de otro vivero. Entonces es la segunda vez que lo tengo. Solo que ahorita sí tengo más cuidado con respecto al exceso, al riego y a la iluminación. Y ahorita que me di cuenta que está el oidio. Entonces vamos a trabajarlo. Pero la cuestión, como les digo, es que el otro me costó también, pero sí lo perdí. Y la cuestión es que el otro no lo compré, venía ahí con una planta y este en una bolsa de sustrato. Y es la segunda vez que lo tengo. Ya, son de estas que sí son complicadas. Ahora, para mí han sido complicadas, pero hay personas pues que no les costó. Pero ahí sí, que cada jardín tiene su complejidad. Vamos con la última. Y como último es este bonsai africano. Hay de varios tipos. Hay uno que es como arbolito, parece bonsai, y este que es tipo rastrero. Este lo tengo desde hace tiempo y me ha costado mucho, porque primero no crece, segundo parece que se va a marchitar, entonces no he logrado. Al principio no identificaba si era el riego y la iluminación, ahora sé que es la iluminación. Si ustedes se dan cuenta, en el centro hay un tono verde más claro. Eso quiere decir que está bien porque es donde las hojas están creciendo. Este tono oscuro es las hojas ya maduras y aquí el verde es donde está creciendo. Ya sea que venga otra hoja o que la que está en medio está creciendo. Pero este sí ha sido muy difícil, posiblemente el más difícil de todos. Pero, como les digo, sí sé que era la iluminación porque en las modificaciones que tiene mi jardín ahora, pues así se ve y ahí está creciendo. Entonces estas son las plantas que presento y ahorita voy a invitar a unos canales. Divide entre las plantas y más el jardín de Eula la Mona. Flores y algo más. Sandy, cactus y suculentas.
Tierra Verde 464. Chely Muñoz y su jardín. Lupita Sol. Las plantas de Norma. Entonces estos son los canales que voy a invitar, son 8. Así que obviamente pues si desean participar, aquí está la invitación. Y pues muchísimas gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Y por favor, no nos olvidemos de visitar cuantos canales podamos para apoyar. Hasta luego, amigos.